Le agradezco al exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que nos regale su valioso tiempo. Gracias por la confianza para tomar la llamada, excanciller. No, gracias a ti, un saludo a todo tu auditorio, a la orden, con mucho gusto. Ayúdenos a entender esta situación, usted con toda la vasta experiencia que tiene en la relación bilateral. ¿Cuál es el trasfondo de esta regresión a los derechos civiles allá en Estados Unidos y el efecto dominó que usted ve puede provocar? Sí, con mucho gusto. Bueno, para quienes nos hacen favor de seguirnos en esta conversación, estamos hablando de la ley SB4, así denominada. Es una ley que promovió el gobernador de Texas ante su Congreso y establece fundamentalmente lo siguiente. En primer lugar, que cualquier persona, por encontrarse en territorio de los Estados Unidos, sin documentos, se convierte en delincuente. Esto, alguien dirá, bueno, que no existía esto ya así. No, no era así. Siempre se ha considerado que las personas que no pudiesen exhibir documentos estarían en faltas que no se consideran delitos. Entonces ahí hay un cambio cualitativo muy sustantivo, porque te conviertes en un delincuente. En Estados Unidos le dicen felony. El segundo tema muy relevante es que se autoriza a la Policía del Estado de Texas a detener o interrogar a cualquier persona por su aspecto, es decir, las autoridades policiales y del gobierno del Estado de Texas tendrían la potestad, merced de esta ley, de por aspecto o por color o por idioma, en este caso el español, o cualquier otro idioma distinto al inglés, detener a una persona. La pueden llevar o la podrían llevar a diferentes instalaciones de carácter policial, interrogarte en compañía de tu familia o si vas tú solo, y tenerte durante un número de horas indeterminado privado de tu libertad por ese hecho, puesto que eres presumiblemente delincuente. Y por último, establece, entre otras cosas, que también te retornarían automáticamente a territorio mexicano. Entonces, esto último, por supuesto, México no lo puede aceptar, porque sería tanto como admitir que la autoridad de otro país determine quién debe ingresar a territorio mexicano. O sea, es una lesión a la soberanía de México, transgrede la soberanía mexicana. Entonces, en síntesis, esta iniciativa significa el retroceso en materia de derechos humanos más importante en los Estados Unidos de América en lo que va del siglo y más allá. Es decir, estaría regresando a normas que fueron desmanteladas en los Estados Unidos en los años 60 del siglo pasado, con las reformas que promovió el presidente Lyndon Johnson y que promovió Martin Luther King, y con las cuales también fueron apoyadas por el presidente John F. Kennedy. Sí. Todo aquel movimiento que recordamos. Bueno, entonces significa un retroceso gigantesco. Yo dije, es un sistema de apartheid. ¿Por qué? Me dirás, oye, ¿no es exagerado eso? No, porque tú por aspecto, color, lengua, puedes discrecionalmente detener a cualquier persona, es decir, aquellas personas que no seamos lo que consideren las autoridades policiales de Texas como ciudadanos norteamericanos, normalmente WASP, o sea, blancos, protestantes, anglosajones, pueden ser detenidos, y eso es un régimen de apartheid, discrecional además. Exacto. Bien, entonces todo esto es lo que está de por medio, por eso es tan relevante y tan controversial. ¿Cuál es el motivo por el que esto se promueve? Me preguntarás. Por las elecciones, porque tiene un precedente esta ley, desde luego muy importante, que fue la que promovió el entonces precandidato a la nominación del Partido Republicano, el gobernador de Florida, en un sentido similar, aunque no llegó a los extremos que llega esta ley. Sí, Ron pero DeSantis. Similar en cuanto a la capacidad de detención y demás. Te recordarás tú que fue un gran debate en Florida. Claro, ahí me gustaría hacerle una pregunta, si me lo permite, ex canciller, y es si tiene la magnitud de esta SB4 de llegar a, en caso de que simplemente amenazar la reelección, la posible reelección de Joe Biden.
Bueno, lo que están tratando de hacer es movilizar, tener en la opinión pública allá en Estados Unidos el tema de la migración como el problema principal de Estados Unidos, como si fuese el problema número uno de los Estados Unidos. Esto te permite tenerlo en la agenda. Segundo, el gobernador Abbott y otros actores tratan de ganar adeptos, porque una vez que convences a alguien de que tu problema principal como país es que haya migrantes, el acto seguido lo convences de que lo mejor es tomar medidas draconianas para que no estén en tu territorio. Claro que nunca le dicen al ciudadano norteamericano, oigan, fíjense que de todos estos migrantes que llegan a Estados Unidos, el 95% o 98% se quedan en Estados Unidos, tienen trabajo en Estados Unidos y tienen promedios de comportamiento acorde a la ley superiores a los de la comunidad de los Estados Unidos. O dicho de otro modo, esa comunidad migrante es la que lleva a cabo la economía de los Estados Unidos y tiene una tasa de criminalidad inferior al del promedio de la población norteamericana. Claro. Son de los que mejor se portan, para decirlo unos términos. Bueno, eso no lo dicen, pero la otra parte sí. Bien, entonces es una estrategia electoral. ¿Con propósito de qué? Mantener el tema que ya describí, convencer a la opinión más conservadora de Estados Unidos que hay que tomar medidas draconianas y por lo tanto apoyar al Partido Republicano. Y esto ya lo hemos visto en otras elecciones. Te recordarás tú, desde luego en 2016 así fue también. Con Donald Trump, y ahora claro. Vuelve, sí. Y es decir y ahora que, vuelve a ser el eje. dicho lo anterior, ¿usted prevé que vengan más ataques contra México? Vaya, siempre se ha dicho que se utiliza como la piñata favorita en términos electorales. Bueno, atacar a los migrantes siempre ha sido, bueno, no siempre, pero en estos, bueno, también puedo decir que en el siglo XIX lo fue contra los italianos, ¿no? Claro. Contra los irlandeses primero. Es decir, siempre el atacar a comunidades que provienen de otros países tiene cierto respaldo en sectores conservadores. Esa ha sido la historia de Estados Unidos. Entonces, es lo que están haciendo ahora. Ahora, una cosa, si me permites aclarar. Sí, claro. México ya, por conducto de la Cancillería y del propio presidente, aclaró su postura de que no va a aceptar ningún retorno si entra en vigor esta ley. Ningún retorno. El día de hoy en la mañana hubo una audiencia que se transmitió en donde el juez le cuestionó al abogado de Texas, oiga, ¿y qué van a hacer ustedes con esas personas que van a detener si las pretenden regresar a México cuando el gobierno de México ya dijo que no las va a aceptar? Y entonces ahí hazte cuenta que se le movió el piso al abogado de Texas y dijo, bueno, los pondríamos a disposición de las autoridades federales. Entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿para qué estás haciendo esta ley, verdad? Claro. O sea, si finalmente se lo vas a entregar a autoridades federales, ¿qué caso tiene todo lo que estás haciendo? Pues evidentemente es una maniobra político-electoral, eso es. Hoy en la audiencia se ve muy claro también. Exactamente. Pues, ex canciller, le agradezco enormemente que nos haya regalado su valioso tiempo y si nos lo permite, mantengamos la comunicación. No será sin duda el último tema que involucre la migración y la relación bilateral. Con todo gusto, es un placer. Un saludo a tu auditorio y muy buenas noches. Gracias, igualmente. Buenas noches.